Un saludo amigos, continuamos con nuestro estudio aquí en BioChannel, tu canal, sobre misión, la manera en la cual Dios nos ha alcanzado y podemos alcanzar a otras personas. Pues bien, el tópico número 5 de la lección para esta ocasión nos habla acerca de excusas para eludir la misión. Posiblemente usted y yo en algún momento de nuestra vida hayamos colocado excusas diciendo, bueno, no estoy capacitado, creo que no tengo las competencias, no tengo las destrezas, no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo. Y la lección durante esta semana nos muestra a través del ejemplo de Jonás una historia especial que aman los niños, una historia que nos podemos identificar, una historia de excusas, pero una historia que también nos permite juntos poder examinar de qué excusas en el tiempo de hoy podemos estar colocando para no cumplir la misión de Dios. Recordar que misión es la iniciativa de Dios. Es la forma como usted y yo hemos sido alcanzados. Es cómo Dios trabaja. Es el ideal que Dios tiene de poder restaurar su imagen perdida a causa del pecado y finalmente un día llevarnos al reino de los cielos. Misión es que Cristo venga y juntos podamos vivir con Él por toda la eternidad. Pues bien, para ello también la lección nos está evidenciando algunas excusas que muy posiblemente pueden ser identificables en nuestra vida y pueden también estarse presentando para decir, bueno, yo quisiera hacer misión, pero todavía tengo algunas dificultades, tengo esta situación, tengo estas excusas. El ejemplo de Jonás es el ejemplo más claro de cómo puede uno presentar excusas cuando Dios lo llama. Pues bien, hemos visto la historia de Abraham, un hombre de fe que Dios lo llama de un lugar para que vaya a otro completamente desconocido. Y Abraham decide apuntarle a ese desafío de fe, por eso él es el padre de la fe. Pero no todos los hombres y mujeres que la Biblia presenta que hicieron misión, que se dejaron usar por el Señor, fueron obedientes. Jonás fue uno de ellos, fue desobediente. Y dice la Biblia en Jonás, así se llama su libro corto en el Antiguo Testamento que hace parte de los profetas menores, dice el capítulo 1, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. El llamado que Jonás recibe es ir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios no habían sido buenas personas con el pueblo de Israel. Por lo tanto, Jonás ya tenía unos antecedentes. Si uno dijera, bueno, si estos asirios habían sido una piedra de tropiezo para Israel, pues Jonás, en cierta medida, uno pudiera excusar la manera en la cual él huye del llamado de Dios. Pero no fue así. Aun cuando ellos tenían, los ninivitas, un prontuario violento, eran terribles, era gente que era despiadada, crueles, gente que en cualquier momento aparecía con violencia y atacaba a Israel. Pero en dichas condiciones, aun cuando Jonás, uno pudiera intuir que él tuvo miedo. Y el miedo, amigos, es una realidad, el miedo paraliza, el miedo nos detiene, el miedo no nos deja avanzar. Y muy posiblemente parte de miedo quizás hemos tenido hoy al hacer misión. Porque uno diría, bueno, si uno va a una persona y de repente esa persona quizás le cierra la puerta, lo trata mal, no lo recibe, uno diría, bueno, también pues hay cierto miedo y la gente no quiere. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que después de tiempos post pandemia, las personas han sido un poco más susceptibles y vulnerables en relación a una vida espiritual.
Es decir, que hay oportunidades y esas oportunidades debemos aprovecharlas, canalizarlas de tal modo que podamos hacer misión. Pues bien, en este caso, el Antiguo Testamento nos recuerda acerca de los ninivitas, que eran gente que uno en nuestra opinión pudiera decir, bueno, ellos merecían ser destruidos por la forma en que se habían comportado. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, y el capítulo 19 nos relata cómo es que estos ninivitas se dedicaron a hacerle la vida imposible al pueblo de Israel. Y dice las fuentes extrabíblicas que posiblemente Jonás y su familia haya sufrido violencia a causa de los ninivitas. En este caso, pues Jonás por eso decide huir. Y en su libro, entonces, dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y entonces se va a Tarsis. Nínive, de donde estaba Jonás, podía estar alrededor de algunos 900 kilómetros. Pero Jonás decide irse en sentido contrario hacia Tarsis. 1200 kilómetros más de distancia. Así que no solo va en el sentido contrario, no solo ahora decide desobedecer la invitación de Dios, sino decide ahora irse en otro sentido. Y bien, la Biblia dice que él desciende a Jope, halla allí una nave para partir a Tarsis y paga su pasaje y entra en esa nave. Y el texto dice reiterativamente para irse lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Entonces, la excusa número uno que vemos en el caso de Jonás para hacer misión es que él tiene miedo, él conoce que los ninivitas es gente cruel, es gente mala, violenta. Posiblemente Jonás haya pasado por la experiencia, familia cercana haya sufrido esa violencia. Y uno diría, bueno, pues Jonás realmente no quiere tener ningún contacto con esas personas. Pero Dios es un Dios de misión. Y aun cuando nosotros no nos dispongamos para poder ser un canal de bendición para las personas, Dios usa a otros también. Y dice la Biblia que finalmente cuando Jonás está allí en la nave, entonces viene una tempestad. Y ahí el capitán de la nave le dice, señores, por favor, todos clamen a su Dios. Quizá Él tenga misericordia de nosotros porque perecemos. Y entonces allí aparece en la escena Jonás y dice, señores, esto ha venido por mí. Yo soy el culpable. Yo, verdad, soy hebreo, está presentando sus credenciales. Y cuando él dice yo soy hebreo, ellos tiemblan. Tienen miedo porque dicen, ¿cómo es posible que un hombre hebreo ahora esté diciendo que es el culpable de esta calamidad que está viniendo? Y note un detalle, que aun cuando Jonás no quiere ser un instrumento en las manos de Dios, él no quiere testificar, él ya está testificando a estos marineros. Les está diciendo, miren, por causa de mí es que ha venido esto, yo soy el culpable. Y ahí ya comienza él a hacer misión. El relato resalta que ellos trataron de desocupar la nave, de sacar todo de tal manera que Jonás pudiese ser liberado, pero él les dice, por favor, échenme al mar. Y Dios es el autor de todo lo que ocurre. Por lo tanto, él también provee allí un gran pez que recepciona a Jonás. Y entonces, ya estando en el vientre del pez, Jonás ora al Señor y le dice, Señor, la salvación es tuya, tuya es la salvación. Y ahora yo te prometo que voy a hacer misión. Y por eso encontramos que en el capítulo 3 de este corto libro, ahora viene nuevamente palabra de Dios, por segunda vez. Eso indica que Dios, como un Dios misionero, sigue insistiendo, sigue buscándonos, sigue restaurándonos, sigue alcanzándonos. Posiblemente usted haya pensado, bueno, yo me voy a ir de este lugar porque no quiero que me hablen mal los cristianos. Y usted decide irse, viajar, y se da cuenta que en el viaje Dios le pone a una persona. Y esa persona comienza a hablarle, comienza a decirle de Dios. Es decir, que Dios sigue buscándonos. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me alcanzarán,
Pero una mejor traducción a esa expresión es me perseguirán. Dios siempre anda persiguiéndonos. Y aun cuando queremos colocar excusas, como Él es un Dios misionero, Él siempre está allí trabajando de tal manera que desea y quiere alcanzarnos. Pues bien, encontramos que viene la segunda vez palabra de Dios a Jonás en el capítulo 3 de Jonás. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y él comienza entonces allí a predicar. ¿Y cuál era el mensaje? Solamente era un mensaje muy corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Solo una frase. Un mensaje muy corto. Era el que Jonás tenía que predicar. Y él comienza a predicar, la noticia llega hasta el rey de Nínive, dice el capítulo 3, versículo 6, y él se levanta de la silla, se despoja de su vestido, y entonces ahora comienza en una actitud de oración. Y fue tanto que dice la Biblia que Dios vio lo que hicieron, Jonás 3:10, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir que aun cuando se presentaron estas excusas de parte de Jonás para no hacer la misión que Dios le había pedido, Dios cumple su misión. Y es que Jonás, a regañadientas, como que no quería, decide ir y ahora el mensaje de Dios se cumple. Y es así. La Biblia dice, hablando en Isaías 55, que mi palabra no volverá vacía, sino hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo quiero. Pues bien, la misión de Dios continúa a pesar de las excusas humanas. A pesar de que no queramos, Dios siempre usa medios, instrumentos, usa situaciones para poder alcanzar las personas. Jesús dijo, si ustedes no trabajan o no sirven al Señor, las piedras hablarán. Y por eso nosotros vemos como el Señor utiliza diferentes medios para poder hacernos ver que Él está al control de su misión, que Él desea seguir trabajando para poder alcanzar las personas. Pues bien, en el capítulo 3 de Jonás, Él deja sus sentimientos, deja de pensar que estas personas no merecen salvación, no merecen ser alcanzadas, y ahora predica lo que Dios le pide, y los resultados son extraordinarios, de tal modo que estas personas se arrepienten y Nínive entonces ahora tiene paz por algunos días más. Aun cuando el relato de la Biblia en el libro de Nahum, más adelante, años después, estos ninivitas finalmente van a ser destruidos porque vuelven a sus andanzas y vuelven, ¿verdad?, a hacer lo que ellos normalmente hacían, pero ya la gracia de Dios había sido extendida para ellos y no la supieron aprovechar. Pero Jonás cumple, y en este caso es que aun cuando hayan prejuicios que nos impiden acercarnos a las personas, Dios sigue cumpliendo su misión, porque Él finalmente es el autor de esto en lo cual usted y yo colocamos los dones y talentos que Él nos ha entregado. Pues bien, finalmente la historia de Jonás nos relata que él fue confrontado, porque en el capítulo 4 de Jonás, ahora nosotros podemos ver que podemos contemplar en el relato que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó mucho. Él finalmente quería ver a los ninivitas destruidos, pero él se enojó demasiado porque Dios los perdonó. Y entonces él sale y se ubica quizás en un monte para ver cómo era que Dios iba a destruir esa ciudad. Y el calor era en extremo, que él decide proveerle ahora allí una calabacera, una planta para que le pudiera dar entonces algo de sombra a Jonás y él estuviera un poco tranquilo en medio del enojo que él tenía. Pero Dios, como utiliza diferentes medios para hacer lo que Él tiene designado como un Dios misionero,
entonces también aparejó ahora el Señor un gusano, y ese gusano hirió a la calabacera y se secó. Y entonces al salir el sol, pues Jonás ya no tenía dónde poder tener un poco de sombra, y a raíz de eso dice que se desmayaba y deseaba la muerte. Es interesante que en esta historia bíblica real, nosotros podemos ver que el autor no oculta ningún elemento de sus profetas, de sus hombres de Dios, porque Jonás, siendo el profeta ahora mismo, él desea la muerte, está peleando con Dios, le está diciendo, Señor, pero mire estas personas que dijiste que los ibas a destruir, ahora están con todo lo que ellos tienen, están siguiendo su vida, y yo estaba pensando que ellos fueran destruidos. Pero Dios entra ahora a hablar con Jonás y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Eso indica que Jonás le está diciendo a Dios, le está contando que él es honesto, ¿verdad? Dice, mira Señor, yo estoy en esta condición. Pero el Señor lo escucha, le tiene paciencia, porque así es Dios con nosotros, nos tiene paciencia. La Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fue así que entonces Jonás le dice, mire, estoy muy enojado porque estas personas, ¿verdad?, se han arrepentido. Y le dice el Señor, ¿tanto te enojas también por la calabacera que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad, viene aquí la pregunta, de aquella gran ciudad donde hay 120,000 personas. No era una ciudad pequeña, era una ciudad grande para aquel momento, que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Eso qué nos indica, amigos? Que Dios se interesa por las personas, que Dios se interesa por las ciudades. Aun cuando las ciudades están llenas de vicios, de maldad, de guerra, de destrucción, hay un interés especial por las ciudades. El Señor le dice, Jonás, tú estás muy enojado, pero hay gente que no sabe discernir entre la mano derecha y la izquierda. Es decir, hay personas sinceras también que necesitan ser alcanzadas. Y es posible que en su localidad, donde usted vive, donde el Señor lo ha puesto, ahí también haya gente que necesita ser alcanzada para Dios. La pregunta es, ¿qué excusas estaremos nosotros diciendo, colocando? Posiblemente uno puede llegar a pensar, bueno, esa gente no merece salvación, ellos no nos van a escuchar, es gente, ¿verdad?, que tiene otros intereses menos los de Dios. Pero yo quiero animarle para que en esta lección y durante esta semana juntos podamos comenzar a orar para que Dios coloque en nuestro corazón el deseo de trabajar por las personas y que ellos también sean alcanzados para Dios. El Señor le dice, miren, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Algo muy parecido se le dijo también a Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el Señor le dijo a Pablo, Hechos 18:9, el Señor le dijo a Pablo en visión, le dijo de noche, no temas sino habla y no calles. No tema, no tenga miedo. Pablo estaba atemorizado, ya había sufrido algunos ataques en Corinto, en Tesalónica, pero el Señor lo reconforta y le dice, no temas, no calles, habla, porque yo estoy contigo. Una de las frases extraordinarias que la Biblia nos recuerda, yo estoy contigo. Y ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Las ciudades, al tiempo de hoy, es donde vive la mayor parte de la población. Se cree que el 75% vive en las ciudades. Y hay una gran cantidad de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Esas personas también necesitan ser alcanzadas. Dios tiene un interés particular en la gente que vive en las ciudades, porque allí hay personas sinceras que necesitan ser alcanzadas para Dios. Ahora,
frente a lo que hemos considerado, ¿qué le diremos al Señor? Pues la respuesta está en el ejemplo del llamado a Isaías. Isaías 6:8 es un texto extraordinario, maravilloso, de cómo el Señor también nos llama a nosotros. Libro del profeta Isaías. Isaías está relatando una visión. Y dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, uno de los reyes de Israel, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Y Isaías comienza a relatar la manera en la cual él contempla una visión extraordinaria de la gloria de Dios. Y entonces, dice la Biblia, versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces ahí está relatando Isaías, y ahora dice que voló uno de los serafines, uno de los ángeles con unas cualidades especiales y un trabajo solemne también. Voló uno de los serafines hacia mí, y entonces dice el versículo 6, y tomó en su mano un carbón encendido del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, he aquí esto tocó tus labios. Dijo, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice el texto, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Creo que aun cuando hayamos presentado excusas para hacer la misión de Dios, este es un excelente texto que nos recuerda que debemos decirle, Señor, aun cuando yo no esté tan calificado, aun cuando me falte, no tenga todas las cualidades, las destrezas para poder ser un instrumento al 100% en la misión de Dios, Señor, por favor, úsame. Eso fue lo que hizo Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. Pues bien, el llamado de Dios es que Él está buscando voluntarios dispuestos. Dios busca, necesita mensajeros que estén dispuestos a llevar el mensaje de esperanza a un mundo que perece y a un mundo que necesita la bondad y la misericordia de Dios. Dios busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones y que estén dispuestos a ser alcanzados por la gracia de Dios. ¿Qué excusas más le diremos al Señor? Solamente basta decir, Señor, heme aquí, capacítame, lléname de tu poder. Permíteme, Señor, que yo pueda ser un canal de bendición, que ahí al vecino que no le ha hablado, que al compañero de trabajo que sencillamente he tenido miedo, que con la persona del supermercado, del banco, con la persona con que yo trabajo, quizás mi jefe, he tenido miedo de hablarle de un Dios bondadoso, misericordioso, perdonador, que está dispuesto a darnos salvación. Pues creo que durante esta semana vamos a tener ese privilegio de testificar por el Señor y de ser un canal de bendición para esas personas. Mi deseo y mi oración, querido amigo, es que usted pueda colocarse en las manos de Dios y pueda decirle, Señor, úsame, llévame a donde me necesites, permíteme, amado Dios, que pueda cumplir la misión a la cual me ha llamado y muchas personas puedan ser alcanzadas para el reino de los cielos. Yo deseo que juntos podamos unir esfuerzos y de esta forma anunciar que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga y que el Señor te llene de su poder para que muchas personas puedan ser alcanzadas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.